Le invito a que estemos yendo a la palabra, al Evangelio de Juan, de Juanito. Bueno, vamos a ir a Juan 4, 25-26. Le voy a estar pidiendo el favor al pastor que esté leyendo esta cita en dos versiones. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Aquí estamos hablando, el Señor está hablando con la mujer samaritana. Juan 4. ¿Estamos allí? Amén. ¿Listo, pastor? Amén. Dice en la versión base nuestra de Reina Valera así la escritura. Juan 4, 25-26. Perdón un segundo que yo me fui para otro lado. Perfecto. Aquí dice la escritura así. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La Biblia, Nueva Biblia Viva, dice así. La mujer respondió: yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: ese soy yo, el que está hablando contigo. Y la Nueva Traducción Viviente dice así. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hemos venido estudiando las características del Señor Jesucristo. Y voy a mencionarlas rápidamente. Empezamos hablando de que el Señor Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible y que Él es la esencia que es perfecta, completa. Luego vimos que el Señor Jesucristo es el preeminente, el primero en todo, en la creación. Él mismo es el creador, el primero en todo. Cuando escuchen la palabra preeminente, sabemos que nos referimos a el primero. Luego estuvimos viendo que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Seguidamente vimos que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es su iglesia. También vimos que Él es el esposo de esa novia y que en esa relación hay una guía, hay una dirección, una autoridad y una unidad. Y vimos que los esposos tienen que ser eso con sus esposas: guías, dirección, autoridad y unidad. Como quinta característica vimos en abril que Él es el sustituto, el chivo expiatorio. Y vimos esa palabra de expiación, que es lo que Él hizo con su muerte allí en la cruz. Murió una vez y para siempre
como un cordero inmolado. ¿Y ¿qué? Nos limpió, nos dio redención de esos pecados y nacimos para vida eterna. Como sexta característica vimos que Jesucristo es el Verbo y hablamos de Génesis 1:1 y de Juan 1:1. El Verbo es acción, es eternidad, Él es el mismo creador y es la encarnación misma de Dios. Luego vimos otra característica. Jesucristo es la piedra angular, la piedra que desecharon, pero nosotros sabemos que Él es la base de nuestra fe. Y la pregunta que hicimos, ¿cómo quiere sobreedificar? ¿De manera correcta? Con oro, plata y piedras preciosas, con un servicio, con un corazón humilde, con amor, o de manera incorrecta, ¿con qué? Heno, paja y hojarasca, con envidia, con murmuración, con crítica, con juzgar a los demás. Pero luego vimos la característica número 8. Él es el siervo de Dios. Y nos enseñó con el pasaje de ¿qué? De lavarle los pies, la toalla y la vasija. Humildad. Él mismo siendo Dios, como siervo nos enseñó a ser, primero que todo, si tú quieres estar, y es bueno anhelar ministerio, hay que ser humildes. La humildad. Luego vimos una característica, Jesús es el juez que ha sido delegado por el Padre, pero es el juez de vivos y muertos. Y vimos los dos juicios. El tribunal de Cristo para los que hemos creído, hemos aceptado a Jesucristo, y el tribunal del trono blanco para los que no aceptaron a Jesucristo. Uno para recibir coronas, galardones, y el otro para condenación. Pero vimos en esa misma característica de que Él no solo es el juez, sino es el abogado. Tenemos ese abogado. Luego vimos como décima característica que Él es el mediador de un nuevo pacto. Y dijimos que el nuevo pacto empezaba ¿cuándo? ¿Con el nuevo evangelio o cuándo? Con la muerte y en el momento en que Él resucita, el nuevo pacto. ¿Cómo se llama ese pacto? ¿En qué estamos? En la dispensación de la gracia. De la gracia. Muy bien, estudiante del instituto. Bueno, allí también vimos que así como Él es el mediador de un nuevo pacto, Él tenía tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Él es un mediador, pero ese mediador tiene tres profesiones: profeta, sacerdote y rey. Y vimos en Isaías 61:1 eso. Luego volvimos a ver una característica que completaba la expiación, y es la propiciación. Con su expiación allá en la cruz, Él propició y cambió el corazón de Dios para contigo y conmigo. Ya Él no nos ve con ese pecado, porque Jesucristo lo reemplazó. Es con unas gafas diferentes que el Señor ya nos ve. Una mirada diferente, la propiciación, cambiar la actitud de Dios para con nosotros. Vimos entonces una 12ª característica. Él es la reconciliación. Él nos reconcilió a nosotros con el Padre Celestial. Y ahí nos preguntábamos si nosotros estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Si nosotros en cada lugar donde hemos sido sembrados estamos reconciliando al mundo con Dios. Luego vimos la 13ª. Él es el pan de vida. Y vimos que Él le decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el pan de vida. Si comemos de Él no vamos a tener hambre. Y entonces hablamos de la cena, de cómo comer esa cena y que se debe tomar dignamente.
la tumba está vacía, que usted y yo hemos creído en la resurrección. Y leímos cuando vamos a un funeral, que estamos leyendo Juan, ¿verdad? Juan cuando dice que levantó a Lázaro, y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dijimos que ahí cuando vamos a ir a un velorio, esa es una muy buena lectura y es una buena reflexión, porque aunque la persona ha partido aquí, si creyó en el Señor Jesucristo, está ya con Él, se nos adelantó, y entonces invitamos a la gente que está ahí a hacer nuestra oración de fe. Luego vimos la 15ª, Jesucristo es nuestra ayuda, sobre todo para los que son probados, y nos ayuda en la adversidad. Y dijimos que como Él se hizo hombre, Él entiende esas dificultades por las que estamos pasando, esas pruebas, y Él es nuestra ayuda. Y la última vez, hace 15 días, vimos Jesucristo es la luz del mundo. Y vimos que hay tinieblas y hay luz. Pero Él vino para que fuéramos libres de las tinieblas y tuviéramos luz. Y entonces nos preguntamos si nosotros somos luz para el mundo. Y volvimos a hablar de Mateo 5:16. Si usted se da cuenta con cada característica que tiene el Señor Jesucristo, que hoy es la número 17, siempre nos estamos mirando como a un espejo. Si eso que Él vino a hacer, lo estamos haciendo nosotros. Y entonces hoy vamos a ver Jesús es el Mesías. Y leíamos Juan 4, a mí me gusta mucho esta evangelización porque el Señor mismo evangelizó a la mujer samaritana y luego la mujer samaritana fue y evangelizó a otro y le dijo, vengan, he encontrado al Cristo, Él sabe todo. Y es el mejor ejemplo de evangelización que está ahí. Y le dice el Señor en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Él, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mesías quiere decir ungido. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, M-A más Shia, con H, Mashiach, que significa ungido o elegido. Él es el Mesías, el ungido, el elegido. En la tradición religiosa quiere decir el enviado de Dios, destinado a liderar, a redimir y a salvar a la humanidad. Mesías quiere decir todo eso, el ungido, el elegido. Pero mire lo que hace la mujer samaritana. Él dice, les dijo, sé que ha de venir ¿quién? Mesías. Llamado él, El Cristo. a ella. ¿Quién le dijo eso? Se le reveló. Mesías, Cristo, ungido, elegido, que vino a liberar, a redimir y a salvar al mundo. Nosotros, los que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo, sabemos que Él vino por la descendencia del rey David, que restaura la paz, que reunificó a Israel y que por Él venía la descendencia mesiánica. En esto que creemos, nosotros los cristianos sabemos que el ungido, el Mesías, el Cristo nació y vino al mundo como un Salvador y nació como un humano. Así que voy a pedirle el favor a mi hermano Luis que lea Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7. Estamos hablando de la 17ª característica
Jesucristo es el Mesías. Y vamos a ir a ver Isaías 9, 6 y 7. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Desde Isaías, 750 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, estaba la promesa. El Cristo, el Mesías, el ungido para redimir, aquel que tendría un imperio y no tendría límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Para cuándo? Para siempre, dice la palabra. Pero saben, para los judíos, ellos solo saben que ese Mesías es un líder humano, un descendiente de David, pero no que es Dios. Para ellos, el Jesucristo que vino no es una figura divina, no es Dios. Por eso ellos aún esperan la venida del Dios. Hay ahí la diferencia. Pero nosotros hemos traído la tradición desde 750 años antes. Es más, desde el Génesis nos ha estado enseñando el pastor. Desde Génesis 3:15, cuando está hecha la promesa de la simiente. Es lo último que hemos aprendido. Quiero que vayamos. Yuise, me lees por favor Juan 1:41. Juan 1. ¿Estamos todos allí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan 1:41. Se me perdió. Manitos creativas. Ya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Léele un poquito desde atrás, desde el 40. Verso 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. ¿Qué revelación han encontrado? Han hallado al ungido, al Mesías, pero además dice al Cristo. Miren, hay personas que han confesado a Jesucristo hace 15, 20, 25 años, pero no han tenido esta revelación. Solamente hablan de salvación, pero no han aceptado al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Por eso uno los ve arruinados, los ve enfermos, los ve hablando de pobreza, porque se han quedado solamente en el Dios de la salvación. Y aquí, mire, Andrés, Simón,
la mujer samaritana, le fue revelado que el Mesías, el ungido, es el Cristo. El que iba a venir aquí a salvarlos, a redimirlos, a guiarlos. Usted no está solo, usted no está sola, pero tiene que creerle a Él, tiene que aceptarlo como Señor y Salvador. Él es el Mesías, el ungido, el Cristo. Ahora bien, vamos a ver que en los tiempos bíblicos los profetas, sacerdotes y reyes, esos tres trabajos, esas tres posiciones, que ¿quién las cumplió perfectamente? Jesús. Vamos a leer, Joyce, Isaías 61:1. Vamos a recordar eso que ya habíamos visto en otra característica del Señor. Isaías capítulo 61, con voz de trompeta. Amén. Isaías 61. 61:1. Amén. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Amén. ¿Saben? En esos tiempos, ya fuera un sacerdote, un profeta, un rey, tenía que ser ungido. ¿Qué es unción? ¿Cómo se hace o cómo se hacía en esa época? Con aceite. Se le imponían las manos y se declaraba apartado para la obra, para poderle servir al Señor. ¿Usted cree que usted ha sido ungido? Amén. ¿Usted cree que ha sido apartado, apartada? Amén. Pues eso es lo que está hablando aquí el Señor. Ese Mesías, ese ungido, ese Cristo, tuvo esa unción. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Me ha enviado a predicar, profetas, a vendar a los quebrantados de corazón, sacerdote, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Rey, el único que podía hacer eso en esa época. Aquí en Isaías 61 vemos que es el ungido, ese Mesías, el mismo Cristo. 750 años está hablando de que ha sido separado, que ha sido apartado para poder ir a cumplir esos trabajos. Mi hermano, mi hermana, usted también lo puede recibir en su vida. Acuérdese que existe el sello, que existe la llenura y que existe el bautismo del Espíritu Santo. Porque Dios necesita que tú y yo estemos ungidos, empoderados, apartados para poder cumplir con el trabajo que nos ha encomendado. Primeramente, el ministerio de la reconciliación. Segundo, Dios ha dado dones y talentos
para que cada uno pueda ponerlos al servicio. Pero tenemos que entender lo que es la unción. En los tiempos bíblicos, los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos, lo cual representaba estar apartado para el servicio de Dios. Ungir significaba consagrar a una persona vertiendo aceite sagrado sobre su cabeza para apartarla para una función especial ordenada. Vamos a ir, yo hice a Juan, capítulo 12, o sea, ahora vamos a ir a una cita del Nuevo Testamento, Juan 12, versículo 3 al 8, Juan 12, Juan 12, del 3 al 8. ¿Qué título hay en ese versículo? Amén. ¿Qué título? Jesús es ungido en Betania. Exacto. Leamos desde el 3. Amén. Juan 12, 3, dice la palabra de Dios. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Jesús fue ungido por María antes de su muerte. Qué increíble, tenía que ser ungido porque la tarea que se avecinaba no era fácil de cumplir. Y esa unción, esa acción de ungir a la persona, de encomendarla, cuando vamos a encomendar pastores, cuando vamos a enviar misioneros, cuando vamos a delegar personas, tenemos que hacer eso. Pero en 8 días vamos a ver la manera correcta de ungir, de hacer esa imposición de manos y esa oración, porque a veces se hace a la ligera y se hace mal, y uno tampoco puede permitir que cualquier persona le imponga manos y venga a ungirlo, porque en eso hay que tener sabiduría. En 8 días vamos a ver ese tema más ampliamente, pero quiero que vayamos, pastor, a Lucas 4, versículo 17, Lucas 4, 17 al 21, donde el Señor mismo se proclama como el ungido. Amén. Lucas 4, estamos ya todos allí. Un momento, Lucas 4, y te pido que lo leas también en otra versión. 4, 17 al 21. Lucas 4. Recuerde usted que Lucas 4 habla de Jesús, empieza hablando de Jesús en el desierto y como lleno del Espíritu Santo, eso dice el 1, Jesús lleno pudo soportar esa tentación. Pero ahora vamos a ver otra expresión de esa función. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice así Lucas 4.
a partir del verso 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Luego cerró el libro, se lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Entonces él comenzó a decirles: esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Amén. Ese versículo 21 en mi Biblia está escrita en rojo. El Señor Jesucristo está diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo quiero que usted vea que nosotros también tenemos una tarea allá afuera, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ha sido una tarea encomendada, un ministerio entregado, el ministerio de la reconciliación. Nos han entregado unos dones y unos talentos que tienen que también ser útiles para la obra del Señor. Pero a su vez el Espíritu Santo ha declarado 5 ministerios y tenemos que aprender y hacerlo bien. Cuando el Señor nos confirmó de los 5 ministerios, el maniquí, el maestro, no se puede hacer de cualquier manera, sino con una alta responsabilidad. Porque ¿qué sabes tú si los que te escuchan, los que están estudiando, lo que tú les estás enseñando, presentando sus trabajos, sus exámenes, en un futuro no será un pastor, un profeta? Mi esposo les ha contado cuando el vecino de la casa, y a veces llegaba solo él, y nosotros, ¿qué pasó con el grupo de oración de 10, 12? Y llegaba él y solo a él le dábamos, pues el Señor lo estaba formando a él de una manera especial. Él es un profeta del Señor. Entonces, para cumplir el ministerio que nos ha sido encomendado, necesitamos esa unción. Por eso, en 8 días vamos a ampliar este tema de la unción, de la imposición también de manos. Sé que los que se conectan los miércoles han visto en Hebreos capítulo 6 uno de los fundamentos de la vida cristiana, que es la imposición de manos. Y allá lo vieron con detenimiento. ¿Quién se ha conectado el día miércoles? Yo, pero este miércoles no me pude conectar. ¿Pero escuchaste cuando fue los fundamentos de la vida cristiana? Bueno, igual para los que no se han podido conectar, lo vamos a estudiar de hoy en 8. Pero mi pastor baja las clases. ¿Cómo está? Bueno, le voy a pedir el favor al pastor que esté orando por esta palabra, por esta característica del Señor Jesucristo, quien es el Mesías, el ungido, el Cristo, y para que usted y yo entendamos que necesitamos esa unción en nuestras vidas. Amado Señor, cuando tú planteaste la pregunta a tus discípulos sobre qué decían aquellos de él, escuchó múltiples respuestas. Pero después preguntaste a ellos: ¿y qué dicen ustedes quién soy yo? Y es una pregunta personal. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió:
Bien has dicho, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso mismo sucedió con la samaritana. Pero también así mismo sucede con todos nosotros y cada uno en particular, Señor. Porque la revelación del cielo, la luz divina, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros para que entendamos quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Supera una enseñanza convencional, supera una prédica tradicional. Es una obra de gracia y de amor tuyo. Entender quién es el ungido, quién es el Mesías, quién es el enviado que reside en nosotros y que nos ha salvado. Es un asunto de intimidad, de coinonía, de total armonía e integridad con el Dios de los cielos, de consagración, de sujeción, reconocimiento al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, gracias porque nos permite recordar asuntos que conocemos en lo intelectual. Pero te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que supere lo intelectual y llegue el rema a nuestras vidas, Señor. Y sea en nuestro corazón esa obra magnífica del Espíritu Santo, Señor, trayendo la luz del cielo para que sea un rema que nos conduzca a crecer, madurar, para dar el fruto que tú buscas, que tú demandas y deseas ver. El Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, el escogido de Jehová, el enviado del cielo, establecido en la eternidad como Dios, el Verbo de Dios, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que podía ir a la cruz en nuestro lugar. Gracias, Padre, por permitirnos hoy recordar y conocer aún más de lo que es y lo que representa tu precioso Hijo, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén.